Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hacer la práctica, o bueno, la práctica número 2 del proyecto, pero en el caso de avance, ¿no? En donde tenemos dos puntos muy importantes en el ámbito de trabajo. Que lo primero se nos dice que hacer el gestor de semáforos por consola uno, que se propone como ejercicio hacer un programa bien sencillo en donde nosotros podamos ver cómo se manipulan los semáforos mediante el manejo de consola, ¿ok? Y mediante el proceso de esto de funcionamiento mediante diferentes ventanas, en este caso, o diferentes ventanas de consola, en donde se nos prohíbe utilizar el PIC Private y se nos pide como investigar o se nos hace una pregunta de por qué es problemático utilizar el IPS Private. Y durante la investigación se puede obtener que el IPS Private, uno, se nos limita. ¿Y por qué no es bueno usarlo? Por el hecho de derechos de acceso. Al igual que cuando nosotros creamos una carpeta en un directorio que no sea la de carpeta personal, nosotros tenemos que dar permisos, en este caso, a veces de escritura, permisos de este tipo. En este caso, con este programa sencillo que al inicio se nos pide, pues tendremos que darle permiso, tendría que ser un proceso más grande, también hay muchos procesos por detrás, entonces por eso uno se nos niega el uso del IPS Private y también se nos pide investigar para saber por qué se nos está negando. En este caso, como explico, es el hecho de permisos más que todo, entonces por eso no se nos permite utilizar la constante IPS Private para crear grupos de semáforos y demás. Por eso no funcionaría adecuadamente, porque tendremos un problema de acceso a la hora de ver, a la hora de hacer trabajar en varias ventanas, en este caso, a pesar de que sea un mismo tipo de programa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero la prueba del primer programa, en donde voy a mostrar un poco del programa, que sería nano gestor foros 1.0. Aquí podemos ver el programa, ¿no? A donde están las librerías que típicamente tenemos, ¿no? El Estudio Libre, el Estudio está, el STDIO, el SysTab y SysIPC, en este caso para el manejo de semáforos con el SEM, ¿no ve? SysIPC y SEM, en este caso, para eso es para el manejo de semáforos. Se nos pide obtener o se nos da como clave obtener en este caso utilizar el etc passw y el error general cada vez para obtener la clave del semáforo. Cuando nosotros creamos un semáforo se nos da la clave del semáforo, se nos da el número, se nos da varias variables de semáforo, como se ve acá, digamos. Ustedes podemos ver primero ejecutando el IPS/S, se nos va a abrir las matrices de semáforos, entonces se nos va a dar esta clave, se nos va a dar la SEM-ID, en este caso es el ID del semáforo, el propietario, en este caso mi usuario, y el perms y el número de semáforos, en este caso tres semáforos que yo estoy ejecutando actualmente, ¿no? Dándose primero se hace la función para crear el grupo de semáforos, en este caso creamos un grupo de semáforos que en base a lo que tenga y se obtiene la clave a través de key/t, que es para la función de obtener clave, ¿no? Inicializamos los semáforos a cero, después modificamos el valor del semáforo, se nos pide que nosotros podamos agregar y modificar valores de semáforos para ver cómo se van cerrando e iniciando ejecutando. En este caso tenemos 0 cuando el semáforo se nos bloquea, tenemos 1, 2 y 3, que es para los procesos que pueden acceder a este semáforo, ¿no ve? O 1 y 2, en este caso. De ahí también está la función de borrar semáforos y el main de crear nuevos semáforos y bla, 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 bla. ¿No ve? En este caso, tenemos un código un poco más sencillo, en este caso, donde podemos ver gestor semáforo C, sí, gestor semáforo C. Este era el gestor semáforo C. Ajá. En donde aquí podemos ver tres terminales que yo tengo abiertas. Este es de otra cosa. Aquí podemos tener tres terminales que yo tengo abiertas. Y tengo una terminal que mostré anteriormente. Aquí está. En esta terminal puedo ver, en este caso, he hecho pruebas para ver el funcionamiento de este código, en este caso, donde se hace varias cosas, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hacer un clear, vamos a hacer un IPS/S. ¿Qué nos va a hacer este IPS/S? Nos va a dar las matrices de semáforo, o básicamente los semáforos activos en este caso. Nosotros tenemos el pan 06 que está definido dentro del código, el número de semáforos. El número de semáforos es lo que nosotros vayamos creando de semáforos acá en varios terminales. Como aquí podemos ver, yo he hecho pruebas y aquí se puede ver que
Primero se ejecuta el programa, necesitar semáforos 1, ingresa el número de grupo de semáforos, en este caso, o el número de semáforos se crea. El grupo tiene que ser el mismo que tú decidas, pero tiene que ser para todos. Como se ve acá, es el 2, 2, 2, 2. Eso es para que entre todo en el grupo de semáforos del mismo tipo. De ahí ingrese el número de semáforo. En este caso puse 1, acá también hice con 1, acá igual 1, y lo voy modificando, digamos. 2, modificar el semáforo menos 1. ¿Qué hace esto? Que esto entre en un ciclo. Cuando terminaba el ciclo te pide modificar, y que en este caso como no quise modificar, no entra. Aquí hice una prueba mejor, ¿no ves? En donde dice el número de grupos semáforos crear, crea el grupo 3, el ingreso el número del semáforo, que es en este caso sea 1, y el valor a modificar será 2, y así, etc, etc, etc. Ahora estoy en esta prueba, en donde yo creo grupo, en el grupo 2, ingresé el número de semáforo que va a ser 1, ingresé el valor a modificar el semáforo menos 1. ¿Qué pasa? Que esto tendría que estar bloqueado. ¿Por qué no está bloqueado? Porque yo en acá, en una parte, yo hice la modificación de un semáforo. Cuando yo hice esta modificación de un semáforo, como todo este programa está entrelazado, a pesar de que yo estoy manejando varias terminales, estoy haciendo la modificación de semáforos en un mismo programa. Entonces, como yo eso, yo desbloqueé, incrementé el momento del semáforo, en este caso número de semáforo 1, y yo lo modifiqué y lo modifiqué a 2. Como lo modifiqué, este se desbloquea porque el proceso ya no está en un eterno bucle en donde se está esperando algo. En este caso, lo que estaba esperando era un proceso, o lo que no puede terminar un proceso, no puede ingresar a un proceso. Yo con la modificación lo que hice es agarrar y modificar el valor, entonces ahora ya no está esperando un proceso y ahora ya no está en un bucle, ¿no ves? Entonces yo lo que hago eso es así. Esto se nos dice que lo hagamos con varias terminales para ver cómo funciona básicamente. Entonces, por eso yo agarro y puedo hacer las modificaciones. ¿Quieres hacer modificar un semáforo? Sí. Y si yo pongo el valor de 1, si ingreso el modificador es 0. Y deseo modificar otro, sí. Y yo ingreso el valor 2. Y la modificación del valor es menos 1. Entonces, sí, ingresa el número del semáforo 2, menos 1. Y así puedo ir modificando valores del semáforo, ¿no ves? Como todo esto está entrelazado, no se bloquea. Puedo ejecutar una nueva terminal, digamos, una nueva ventana. Ejecuto registro de semáforos. Semáforos se chocará 2, ingresa el número de semáforo va a ser 1, ingresa el modificador a menos 1. Y como se ve, aquí está bloqueado. Aquí está bloqueado. Entonces, si hago una modificación, ingresa el número de semáforo 2, 1, en este caso, ay, sí, ingresa el número de semáforo 1, el valor a 2. Listo. Como he hecho esa modificación, mira, ya no está bloqueado. Ya hemos manejado los valores de semáforo, ya lo hemos podido modificar interminablemente en este caso para hacer un juego con los semáforos, para ver cómo se van modificando y cómo con el valor 0 es prácticamente donde no pueden acabar el proceso. ¿Qué ha pasado? Que yo he creado un IPS. Tenemos tres, en realidad tenemos cuatro terminales abiertas, pero nos marca tres porque en una de ellas me equivoqué y ya no está actualmente funcionando, ¿no? Yo puedo hacer de nuevo, número de crear, el número de valor de semáforo y yo qué sé, no lo voy a hacer. IPS número según 3, ¿no? Porque es el mismo valor del semáforo. Y ahí está. Entonces, ahí podemos ver. Ahora, ¿qué pasa? Puedo ver los números de los valores modificados del semáforo utilizando un código que se llama IPS, lo mismo, pero guión aquí, en el índice, y utilizando el ID del semáforo. En este caso, nuestro grupo de semáforos tiene un ID de 8, y aquí está. Aquí podemos ver que tenemos estos procesos que están en el mismo. ¿Qué pasa? Que yo he creado un proceso ahorita, ¿no ve? Que es otro tipo de PIC que está trabajando, pero aquí este trabaja con el mismo PIC. Esto es lo mismo que trabaja con el mismo PIC. ¿Por qué pasó esto? Porque básicamente agarré y me equivoqué en un valor y entonces no estaba dentro de los límites establecidos. Volví a iniciar un proceso que sería este de gestor semáforos. Yo le di un valor, en este caso se volvió el semáforo número 2 y tiene un valor de 1 en este caso. Puede tener valor de 3, 1, 0, dependiendo de lo que yo le pida. Por eso es lo único que varía el PIC. Pero todo esto funcionaría inicialmente dentro del mismo PIC. Yo lo cancelo, cerramos sí, quedamos 3. Este, listo. Nosotros aquí podemos ver que hemos cerrado las tres ventanas con nuestros semáforos, ¿no? Hacemos los semáforos. Semáforos vamos a crear un número 2.
acá podemos verificar, digamos, que no hay el ítem este que teníamos, y aquí no está, aquí está el SEM que yo he creado, al SEM actual que yo estoy haciendo funcionar, donde está el número de semáforos, que son dos, número de semáforos a crear, dos, del grupo. Ingrese el número de semáforos, en este caso 1. No vamos a modificar nada, y acá vamos a hacer un nuevo semáforos 2, ya son los 3, no vamos a modificar nada, y acá 2, 1, no vamos a modificar nada. IPS número de semáforos 2. Valor a modificar 3. IPS número 3. Ahora, con lo que yo tenía anteriormente, ahora sí le cambia, aquí está. Como podemos ver, aquí hay dos semáforos que están funcionando actualmente con el mismo PIC y con el mismo valor. ¿Sabes? Entonces así estaría funcionando mi programa para tener varios semáforos en terminal. En este caso no estoy haciendo el uso de Zenith como para menú desbloquear, porque nos dice, eso es para el punto 2, en donde acá solo nos pide como para ver el funcionamiento de los semáforos, y con ese I9, bueno, IPS slash, slash I y el número del ID de la, el ID del semáforo, podemos ver las variables, los valores que se están moviendo y el pico de dónde vienen y el número de semáforo del que vienen también. ¿Vale? Eso sería para el primer proceso. Después viene otro proceso que se hace con, bueno, vamos a ver, voy a decir que está, no sé, cerrar terminal, y como última comprobación, ¿no? Acá está, digamos, ahí está. No está eliminado, ¿no? Vamos a hacer un kill y matarlo a los procesos que están ahí. ¿No? Vamos a ver una terminal. Ya. Ahora se nos pide en el 2, en donde ya se ha hecho una prueba, ¿no? Con ese primer proceso de efecto de consola. Se nos pide en el ejercicio 2 de un programa que, al igual que el anterior, permite hacer operaciones con semáforos. Sin embargo, este no va a ser tan interactivo, sino que indicaremos una operación en una línea de comandos. En este caso, en la línea de comandos se nos dice: crea el grupo de semáforos y lo inicializas, reinicia el grupo de semáforos, muestra los valores de los semáforos y borra el grupo de semáforos, y obviamente la opción de salida que va a haber. Eso ya es un complemento, pero eso es obviedades, ¿no? El grupo de semáforos se crea la opción C. Tendrá tres semáforos. Los valores iniciales de dichos semáforos serán de 0, 3 y 0. Se invoca una operación, pero el grupo de semáforos no ha sido creado, se muestra un mensaje de error. Si nosotros directamente queremos ver un listado, no te va a mostrar porque aún no hemos inicializado el grupo de semáforos. Y a continuación se nos ha mostrado cómo se hace un proceso, en donde cómo va a ser el error, ¿no? Error recuperando el grupo, Notch File Directory, y después cómo se nos va a mostrar el listado, y el error creado grupo cuando no exista, file existe, o error creando grupo, file existe, esto ya existe. En este ejercicio se nos pide que tampoco usemos IPS private, ya que el mismo motivo, el programa no funcionaría correctamente, intentar recuperar la clave. En este caso, para ingresar igual a la clave, se utilizaría lo mismo, etc passwd, para obtener la contraseña o la clave como tal, y utilizar con la función ftoc. ¿Sabría explicar que este archivo es un encargado para hacer un cálculo de clave de agrupación de semáforos? Sí, eso es una pregunta que nos implementa, en donde sí, es una forma muy útil para hacerlo. Obviamente mucho depende como en el grupo, en el área de programación o en el área de computadoras en este caso, o en el área de redes, o como lo quieras centrar o dirigir. Es muy importante saber que no todas las respuestas son correctas ni todas son las respuestas incorrectas. ¿A qué me refiero? De que todo depende de a qué te refieres o a cuál es qué quieres hacer o cuál es tu objetivo. En este caso, mi objetivo es no utilizar IPC Private para el caso de permisos, porque sería mucho más complejo, o no se nos pide. En este caso, se nos dice que no utilizamos IPC Private, y se nos hace la pregunta si es útil. Sí, es muy útil para hacerlo, porque nos evita este caso, ¿no? Utilizar el área de permisos, ingresar permisos y demás. Obviamente, si tú quisieras tener seguridad y bla, 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 utilices otros tipos de accesos. En este caso, supongo que es el área del IPC Private. Para el caso de seguridad, ejemplo, cuando tú creas una aplicación, muchas veces para hacer el ingreso a alguna parte de la aplicación, a veces haces ingresos rápidos porque son datos muy monótonos o datos que no tienen un sentido o algo importante dentro de los mismos datos. Entonces no tiene sentido que tú los scriptes, o no tiene sentido que tú hagas un juego de, no, le pongo seguridad y hagas el mismo proceso. ¿Por qué? Porque tarda.
es un proceso más tardado. Obviamente para el ojo humano, yo que sé, son milésimas de segundos, ejemplo en el área de base de datos, pero en el área de computadoras es muy importante el ámbito S. ¿Por qué? Porque tienes que ese tiempo es mucho tiempo que se va perdiendo y obviamente lo que queremos al usar la computadora es eso. Me perdí un poco explicando. Pero obviamente ahí, si eso es un buen candidato, sí, es un buen candidato por el hecho de evitar utilizar permisos y demás, como en el anterior. Y en este caso, como ya tenemos un grupo de semáforos ya como predefinido y ya también tenemos sus valores predefinidos, entonces así que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo único que vamos a hacer es hacer gestor semáforos search. Ya, aquí está. Nosotros tenemos un menú, en donde nuestro menú básicamente nos dice crear el grupo de semáforos, reiniciar los semáforos, listar los semáforos y borrar el grupo de semáforos. Si yo le doy a borrar los semáforos, grupo de semáforos borrado. ¿Por qué? Porque había un grupo de semáforos creado anteriormente. Pero si yo agarro y le doy stop, no debería tener un grupo de semáforos. Es un primer fallo. Listar los valores de los semáforos. No hay valores de los semáforos. Básicamente no tienes nada. Entonces no te debería dar nada. Aquí falta el manejo de errores. Ahorita solo está haciendo. Reiniciar los semáforos, grupo de semáforos reiniciar. Entonces, ahorita lo único que falta de mi avance es manejar el tipo de errores que está mandando y que no haga ese proceso, sino que te indique como ahorita nos ha indicado que tiene un error, ¿no ves? Ahora yo creo mi grupo de semáforos. Creado mi grupo de semáforos inicializado. Que hemos dicho que tenía que ser 3 semáforos, cada uno con ciertos valores preindicados, prearmados, en donde serán 0, 3, 0 respectivamente. Nosotros listamos los valores de los semáforos y nos está dando. Ajá. Inicia el semáforo. Vamos a volver a hacer la ejecución de esto. Crear el grupo de semáforos. Crear el grupo de semáforos e inicializar. Espero de los semáforos. Okay. Es un problema que tengo con un poco con mi máquina, pero ahorita lo arreglo y volvemos. Ahora sí, regresamos y ahora sí. En teoría ya debería estar, no debería haber ningún problema, porque se hizo la prueba. Ahí está. Sí. Ahí estamos el listado de semáforos, en este caso semáforo 0, 1, 2, iniciamos el 0, y con los valores 0, 3 y 0, 1. Nosotros deberíamos poder borrar el grupo de semáforos con tranquilidad. Y acá sería el listado de valores. Y aquí está. No me salen los valores del listado. De nuevo yo creo mi grupo de semáforos. Y listar de valores de semáforos. Y ahí están de nuevo. Estos casos son los grupos de semáforos o los valores que tenemos, ¿no? En este caso yo puedo borrar mis valores de semáforos. Y en este caso borrar semáforos. Aquí me sigue saliendo borrado. Esto es lo mismo. ¿Funciona el código? Sí. Sí estoy haciendo la creación de reinicio o en este caso reiniciar semáforos, pero lo que está pasando es que no estoy haciendo el manejo de errores. Nos está mostrando aquí los tipos de errores. Entonces, ¿qué me faltaría? Que yo al crear el grupo de semáforos funcione todo normal, pero si yo agarraría y no creo mi grupo de semáforos y yo los quiero listar, debería salir un error. No puede listar un grupo de semáforos o listar el grupo de semáforos porque no hay un grupo de semáforos. Si yo quiero reiniciar los valores de los semáforos, me debería salir también un valor. No puedes hacerlo en este caso. En este caso está, he creado el grupo, ahí está, reiniciar los valores, ahí está, y listar los semáforos. El reiniciar de valores solo se nota básicamente cuando haces las modificaciones de los valores de los semáforos. En el programa solo se nos pide hacer semáforos con 3 valores hechos, 0, 3, 0 y nada más. Entonces no tiene ningún sentido. Ahí estaría, este sería mi código. Bueno, ese sería mi programa. Para ver mi código solo es ingresar, nanoscom.com. Sí, y aquí está lo mismo. Tenemos las mismas librerías y en este caso de librería incluso manejo de errores, pero nos están enseñando los errores. Eso tengo que revisarlo gracias a CENIT, que lo estoy manejando. Tenemos la misma función que en el anterior, donde se tiene en este caso de este manejo de la key para utilizar, obtener la key de los semáforos que hemos visto en el anterior ejemplo en donde se utiliza para
para básicamente ver los semáforos activos en tu programa y que ese, en donde ahí podemos ver los que tenemos activos básicamente actualmente. Obviamente no tenemos activo el otro porque lo di de baja, ¿no? En este caso lo puedes ejecutar, semáforos SH, y crear un grupo de semáforos. Entraría ahí está iniciado, yo lo puedo listar, ahí está listado, y entonces sí tendría que hacer esto. Aquí me tendría que aparecer, ¿vale? IPSH, IPS, ahí está mi grupo de semáforos que están aquí, yo tengo. En este caso son tres, números de semáforos son 3, 0, 1, 2, y los valores que maneja son 0, 3, 0. Y todos funcionan con el mismo PID, ¿por qué? Porque vienen del mismo proceso que se los está creando. ¿No ve? Vamos a, bueno, vamos a dejar. Siguiendo explicando esto es para utilizar la key que se tiene en el programa, en este caso esta key, que es un valor que se nos da pseudo aleatorio, ¿no? En este caso, la función para crear los grupos de semáforos con valores iniciales 0, 3 y 0, en este caso 6, 6, 6, ¿no? Ya número ahí. Y set valores, el valor 0, valor 0, 1, 0, 3, 2, 0. Grupos de semáforos creados, ¿no? Reiniciar los valores de los semáforos para reiniciar estos dichos valores, para listar los semáforos, void semáforo list, bla bla bla, función para borrar el grupo de semáforos, en este caso va a estar borrado, y función para procesar los argumentos y usarlos para responder. En este caso aquí se hace el manejo de los CRL para creación, reiniciar y listado de los semáforos, y borrado también va a entrar, creación borrado y error recuperando. Y en este caso son los manejos de errores, ¿no? Cuando no se tenga listados los semáforos. En donde está como tal eh, mi menú es en gestor semáforos.sh, en donde aquí está mi código para cómo se ve este menú, se diría, menú manejable que tengo, y el menú principal usando Zenity, verificar si hay la opción y demás. Solo me faltaría hacer el manejo de errores para que se cumpla lo que yo tenía. En este caso, que si yo tengo un error, me diga, no, no puedes listar un grupo de semáforos porque no está listado, bla, bla, bla. Nada más, eso sería todo. Muchas gracias.